Shalom Shalom. Esperamos que tengamos buen sonido en esta tarde de Bamidbar, que nos estén sintonizando. Les saludamos a cada uno de vosotros, que tengan la verajá de nuestro Elohim en esta tarde en la cual todos los hombres de alianza, ¿verdad?, aquellos hombres de Emuná, están atentos precisamente porque hay una cita especial entre Yahweh y su pueblo, una cita acordada en la cual el Eterno muestra a sus leales sus maravillas en cada cita. Les saluda Yashefe desde Guadalajara, Jalisco, México, desde la Beit Knesset de KMC Internacional, en KMC Radio, nuestra estación de radio en la cual disfrutamos de música, pues la verdad que es muy variada la música que escuchamos aquí en Bamidbar, en KMC Radio. Y pues ahora sí que después de estar disfrutando de esta programación, ¿verdad? Entonces, pues nos disponemos a lo que es recordar juntos una vez más la historia que se vuelve a repetir después de que el Eterno nos recuerda, ¿verdad?, que nosotros realmente somos faltos. Nos ha dado su escritura para que nosotros podamos recordar que aun cuando nosotros hagamos muchas obras buenas, de nada nos servirá si no tenemos a Yeshua, si Mashiach no nos está cubriendo. El tema principal precisamente del día de hoy es preparándonos para Yom Kippur, ya que sabemos que la fiesta el día de mañana es a las 7 de la noche e inicia en ese atardecer. Y estaremos celebrando la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del cubrimiento. Entonces, nosotros recordando que el Eterno es fiel a sus promesas y que todo lo hace bajo un orden, y que ese orden se cumple en el momento que Él lo quiere y lo ha decidido y lo anuncia a sus profetas. Entonces, recordando esto precisamente, pues nosotros vemos, ¿verdad?, cómo el Eterno ha tenido el cuidado de guiarnos y mostrarnos en su Dabar Kodesh, lo que es Levítico principalmente, cuando Él da la ley, ¿verdad?, la da en el Éxodo, por supuesto, los 10 mandamientos, ¿verdad?, las 10 mitzvot, las cuales prácticamente todos conocemos, ¿verdad? Sin embargo, también incluyó 613 preceptos, en los cuales es muy difícil que alguien pudiera poder cumplirlos, ya que son bastante estrictos. Recordamos, por ejemplo, que si uno se acercaba a un cadáver de un animal, de una persona, inclusive de un pariente, nosotros podríamos estar en lo que es no una condición idónea delante del Eterno, y de esta manera, por eso el Eterno ha tenido a bien a compartir con nosotros, con su pueblo, lo que es su ley, para podernos mostrar a nosotros como hombres que nosotros no podíamos cumplir la ley en la cabalidad, en la santidad, porque la ley de Yahweh es santa. Entonces nosotros como hombres, por más que nos esforcemos, por más que procuremos mantener nuestra mente lo mejor posible, tenemos ataques constantes de proyectiles, se puede decir, de lo que es Hamla Hasé, el mundo, ¿verdad?, que nos rodea, nos tienta de muchas maneras, de diversas maneras, de una manera social, de una manera emocional, físicas,
Hay muchas formas en las cuales el mundo nos está constantemente mostrando lo que es lo atractivo que es. Porque ya que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, somos seres tripartitas, entonces de esta manera el Eterno nos muestra a nosotros de qué manera nosotros no podemos por nuestra condición de pecado tener la capacidad para podernos presentar en su presencia y no morir. Así como el sacerdote, una vez al año, en la fiesta precisamente de Yom Kippur, se metía en lo que es el lugar Makom Kodesh Kodashim, el lugar santísimo. Y recordamos en la vestidura cómo llevaba unas campanitas que iban sonando, y era de la manera en que los demás sacerdotes se daban cuenta si aquel sacerdote continuaba con vida. Si había movimiento, si se escuchaban esas campanillas, quería decir que el sacerdote había pasado la prueba y continuaba vivo. Pero si después de un rato permanecía el silencio, entonces esa era la señal de que el sacerdote que había entrado delante de la presencia de Adonai ya fallecía, ya no tenía vida. Entonces no había más remedio que jalar la cuerda y jalarlo entre varios a veces para poder sacar a aquel hombre. Si nosotros nos imaginamos esa escena, la verdad que decimos, ay caramba, está muy fuerte, ¿verdad? Esto, pero es precisamente por eso que el Eterno ha tenido en su misericordia, en su Hem Behesed, el poder a nosotros brindarnos la oportunidad de poder recibir el cubrimiento. Nosotros recordamos que el Eterno es justo, y en esa justicia que el Eterno es, Él no puede perdonar los pecados, porque Él es justo. Y si Él hubiera perdonado los pecados a Adán y a Eva en el momento en que ellos pecaron, podríamos pensar, ¿verdad? Quizás se hubieran evitado muchas guerras, mucho dolor de la humanidad, muchas enfermedades, mucho todo, si el Eterno hubiera perdonado los pecados de Adán y de Eva en ese momento. Sin embargo, sabemos todos que el Eterno no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo el Eterno, el Todopoderoso? Si Él es bueno, y sabiendo que iba a haber toda esta situación de muerte y enfermedad en el mundo, de violencia, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo evitó? Si Él es bondad, si Él es amor. Entonces nosotros aquí podemos recordar precisamente que en su justicia, si Él hubiera perdonado a Adán y a Eva, pues se hubieran levantado aquellos que también necesitaban el perdón. Y en este caso nos estamos refiriendo a lo que es, pues a los ángeles caídos, a los demonios, a los ángeles, la tercera parte de ángeles que Azazel o Lilith o Satanás, como lo conozcan, ¿verdad?, atrajo hacia él cuando se rebeló. Entonces se le hubieran levantado al Eterno, le hubieran dicho con todo derecho, a ver, si a ellos los estás perdonando, ¿por qué a nosotros no nos perdonas? Y precisamente por aquello de que es justo Adonai, no podría negarse a hacerlo. Entonces nos brinda a nosotros una forma de podernos acercar a Él sin necesidad de morir, al igual que el sacerdote, cuando no estaba delante del Eterno en su agrado, y moría. Y esto es precisamente el
cubrimiento. La fiesta de Yom Kippur la palabra Kippur significa kapar, que significa cubrir. Entonces, desde que el Eterno instaló o se hizo el tabernáculo, ordenó a Moshe precisamente que se hiciera lo que es la fiesta de Yom Kippur. Y nos está hablando del cubrimiento desde ese momento, porque era una sombra de lo que iba a ocurrir antes de que Yeshua HaMashiach hiciera el sacrificio perfecto. Entonces, una vez que se hace esa fiesta, por primera vez que los sacerdotes obedecen a Yahweh y hacen esa fiesta de Yom Kippur, con la sangre de ese cordero primogénito sin defecto que se ofrece, pues se salpica a todos. Se salpica a todos y es de esta manera una sombra de lo que al cubrimiento. En el día de hoy nosotros tenemos nuestro talit, que nos está hablando acerca de la cobertura. Sabemos nosotros que el talit es una tela común y corriente. Nosotros tomamos lo que viene a ser el significado del talit, que una vez que nosotros lo consagramos, ¿verdad? Deja de ser una tela corriente, común y corriente, porque ya es un manto de oración consagrado para poder usarlo delante de la presencia de Yahweh. Sabemos que existe el cubrimiento espiritual, pero este es un signo de enseñanza, tampoco es religión, sino solamente un signo de enseñanza en la cual nos recuerda a nosotros que necesitamos esa cobertura, que sin esa cobertura no tenemos nada, pues inmediatamente moriríamos y no tendríamos la oportunidad de poder acercarnos tantito solamente al Eterno, porque Él es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y como veíamos hace un momento, la ley es santa y no la pasamos. Nadie, ningún hombre la cumplió al 100%, pero solamente Yeshua HaMashiach fue el único que la cumplió. Y una vez cumpliendo esa ley, entonces es cuando se manifiesta también la justicia y nos dice que así la Davar Kodesh nos dice y nos recuerda, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, que es Adán, ¿verdad? Que él fue un hombre perfecto y a través de ese hombre perfecto todos concebimos lo que es la condición de pecado. Pero así como a través de un solo hombre el pecado entró en el mundo, así también a través de un solo hombre se manifiesta lo que es la misericordia del Eterno, el amor hacia con nosotros, y provee a Yeshua, a su Hijo amado, para que pudiera restaurarnos a través de Él. Y de esta manera, como nosotros continuamos teniendo la condición de pecado, entonces mientras tanto nosotros necesitamos estar cubiertos. ¿Qué significa esto? Esto no significa que nosotros vamos a estar pecando a cada ratito, ya que nosotros tenemos la cobertura o esa promesa de cobertura. Nosotros tenemos que recordar que al Eterno no lo podemos burlar y que tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos delante de Él. Y de esta manera, Él dice, proveo este cubrimiento a través de la vida de mi Hijo, pero es precisamente para aquellos errores que se nos van. Es como una persona que está tratando de evitar el tomar. Ha sido, por decir, un alcohólico, un ejemplo. Entonces, en ese momento, al tratar de tomar,
Quizás a lo mejor tomaba, por decir, no sé, todos los días, un ejemplo. De repente decide él no volver a tomar. Y entonces empieza a dejar a tomar 3 veces a la semana. Después empieza a tomar 2 veces a la semana. Y después una vez. En ese momento en el cual él está luchando contra su cuerpo, contra su carne, para poder vencer y de esa manera mantenerse limpio. Pero de repente, ¿qué pasa? De repente le gana lo que es su carne y de repente toma otra vez. Pero ya una vez que toma, se siente mal porque él había decidido no volver a tomar. Sin embargo, volvió a caer. Entonces, aquí vemos nosotros que aquí es donde entra la cobertura. Esto es un ejemplo del pecado, que nosotros podemos estar tratando de llevar nuestra vida de la mejor manera, pero si en algún momento alguien, como dicen, hay un dicho que dice que el que no cae resbala. Entonces, si nosotros tratamos, procuramos y si de repente caemos, pero caemos no deliberadamente, sino, es un error que ocurrió porque nuestra carne nos ganó. Bueno, tenemos la cobertura, pero también está el hecho de que nosotros tenemos que procurar reinar sobre nuestra tierra. Como mencionaba hace un momento, el Eterno nos ha dado un vehículo para poder mantener una relación con Él íntima. Pero también Adonai sabrá cuando nosotros lo hagamos deliberadamente. Y digamos, y pensemos en nuestro corazón, bueno, al cabo que tengo la cobertura, no pasa nada. Entonces allí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado, porque si nosotros lo hacemos de esa manera, entonces caeríamos en lo mismo que cayeron los israelitas o el pueblo de Israel en la antigüedad. ¿Qué ocurría? Que ellos llegaba un momento en que estaban haciendo holocaustos y holocaustos y holocaustos, al cabo que decían, no pasa nada, simplemente al ratito voy y hago mi holocausto. Entonces el Eterno estaba harto, decía, estoy harto de sus holocaustos. Llegó un momento en que dijo también, estoy harto de sus ayunos también. En Isaías 58 lo dice, lo menciona. Entonces, ¿a qué se refiere esto? El Eterno en algún momento pidió un ayuno, en algún momento pidió holocaustos. Pero si nosotros también tomamos lo que es la cobertura del Eterno como algo ligero, entonces nosotros podremos caer en algo semejante, en una situación en que también Adonai sienta, bueno, ¿qué pasó, verdad? Te estoy dando una cobertura, pero ¿cómo la estás usando? Ahora también nosotros tenemos que recordar que nosotros también nos tenemos que cubrir entre nosotros mismos. Es muy diferente cubrir a solapar. Cuando hay una situación en la Keila o cuando hay una situación inclusive también en nuestra familia, ¿verdad? Que vemos una situación que se tiene que arreglar, que puede traer algún problema y que persiste, ¿verdad? Que persiste. Entonces allí es cuando nosotros podemos cubrir. Es cuando nosotros podemos hablar y como una atalaya. Una atalaya es el que ve un peligro, ve que hay una situación y entonces lo anuncia. Lo anuncia porque sabe que hay quienes no lo conocen, quienes no saben de ese peligro y es precisamente por esa razón que tiene que dirigirse a aquellos, hacerles saber de la situación para que no corran un riesgo. Entonces,
Por eso hago la diferencia. Una cosa es cubrir. Un hermano tiene una situación, un error que tuvo, ok. Entonces, nosotros lo cubrimos, ¿verdad? Pero si esa situación persiste y persiste y persiste, entonces aquí ya es muy diferente. Aquí necesitamos nosotros hablarlo, y más si es algo, pues una situación que pueda causar algún problema, algún riesgo, algún peligro. Entonces nosotros sabremos en ese aspecto qué hacer. Porque sabemos nosotros que tenemos que presentarnos delante de Yahweh, nosotros reconciliándonos con nuestros sahim, a los que hayamos nosotros faltado de una manera sin saber y una manera sabiendo. De igual manera también en nuestras relaciones personales, también si le hicimos algún agravio a alguna persona, etcétera, poder tratar de reconciliarnos con ellos. Porque si nosotros no nos reconciliamos o no nos preocupamos por mantener nuestras relaciones sanas, entonces pues el Eterno no va a cubrirnos con su justicia, ¿verdad? No en esa justicia, en ese regalo inmerecido que nos da el Eterno de cubrirnos, no lo va a hacer, porque nosotros no lo estamos haciendo. Entonces allí vuelve a entrar la justicia de que si nosotros no lo hacemos, Él tampoco lo hará. Porque no puede ser que nosotros estemos obrando de una manera mal, sabiendo que el Eterno prefiere inclusive misericordia antes que sacrificio. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esa situación para poder recordar que lo que nosotros le hacemos a un hermano se lo estamos haciendo a Yeshua. Y también de esa manera nosotros en nuestras familias, de igual manera, nosotros tenemos que dar un testimonio de lo que estamos aprendiendo, de lo que está haciendo Yeshua en nuestra vida. ¿Qué es lo que está haciendo el Mesías? Si estamos solamente oyendo o estamos escuchando o está habiendo un cambio en nuestra vida en la cual está habiendo una transformación en nuestra vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Realmente estamos escuchando a Yahweh cuando Él nos está instando a continuar adelante, manteniéndonos en una santidad para Él? Manteniéndonos en lo que es buscando el ejad que Él quiere, ¿verdad? Viéndonos como uno solo y viendo que si afectamos a uno, afectamos a todo el cuerpo. Porque así como nosotros nos afectamos o nos duele un dedo, aunque sea el menor, el dedo meñique, si nosotros nos lastimamos ese dedo, nos duele todo el cuerpo. Llega un momento en que nos duele la mano y hasta el brazo, por ese pequeño dedito, ¿verdad? Pero ahí es donde precisamente entra lo que es el amor que nosotros podemos manifestar. La comprensión, el cubrir y además también perdonarnos nosotros mismos entre nosotros. El Eterno a nosotros no nos puede perdonar. Él nos cubre, como veíamos hace un momento, pero nosotros a nuestros sahim sí los podemos perdonar. Y también a nuestra familia también los podemos perdonar. A nuestros compañeros de trabajo que de repente hay situaciones en los trabajos, también a ellos también los tenemos que perdonar. Para nosotros prepararnos para la fiesta de Yom Kippur y que el Eterno nos permita su cubrimiento. Poder continuar. Porque sabemos que no habemos nadie que podamos decir yo no ofendo a Yahweh en ninguna manera.
por la condición de pecado que todos tenemos. Entonces, recordando que tenemos esa cobertura que el Eterno nos ha permitido a través de la vida de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces, nosotros valoraremos lo que es ese talit y lo portaremos con orgullo, con dignidad, con un orgullo, no un orgullo de sentirnos más, sino de una manera digna a lo que representa, procurándolo mantener de la mejor manera, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, entonces, viendo lo que es ese signo tan importante de la cobertura, recordando que el Eterno ha tenido una lista de situaciones en las cuales dice que dice el cobarde, el violador, el asesino, el mentiroso, el que roba, el que secuestra, y nos dice una multitud de situaciones. Pero aquí nosotros vemos que la primera es el cobarde. Aquí nosotros tenemos que recordar que el Eterno sí ha dicho que nos da la cobertura y nosotros tenemos que confiar en ella. No importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa. Mientras nosotros cambiemos de rumbo, mientras que nosotros nos arrepintamos y cambiemos en esa falta que hayamos hecho, entonces el Eterno, que ve el corazón sincero, constricto y humillado, entonces tomará a bien eso y querrá darnos su cobertura, en la cual nuestro pecado se convertirá más blanco que la nieve. Tendrá Él piedad de nosotros, porque recuerda nuestra condición de polvo y recuerda que nosotros venimos de una descendencia de pecado. Recuerda que somos frágiles, que somos hierba. Mas en su amor tan grande y su misericordia, Él ha querido que nosotros seamos su templo, que seamos su contenedor, para poder expresarlo a Él. Precisamente por ello nos permite esa cobertura para que podamos quitar la mirada de la condición de pecado y poder disfrutar de una vida de intimidad con Él, solamente deleitándonos en lo que es su presencia, preocupándonos no por lo que nos falta recorrer, dejándolo en su mano, decidiendo nosotros continuar adelante para Él, pero manteniéndonos en lo que es la meta que el Eterno quiere que en esa sí pongamos todo nuestro empeño, que podamos nosotros seguir escudriñando de su dabar, seguir aprendiendo de Él cómo es que Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él, cómo es que Él quiere que nosotros nos presentemos a esta cita el día de mañana, que Él es nuestro anfitrión, cómo nos está pidiendo el Eterno, que nosotros podamos ser dignos de recibir la fiesta de Yom Kippur. Él nos ha dicho que nosotros tenemos precisamente vestirnos, ¿verdad? Vestirnos, cubrirnos con el talit, cubrir con nuestro pecado, por una forma de decirlo, con nuestro talit. Por eso nosotros usamos el talit. Y de esta manera poder recordar
que solamente a través de la vida de Mashiach podemos nosotros mantener esa relación íntima con el Eterno. Sin Yeshua no la podemos lograr. No podemos lograr nada. Recordamos ahorita, en estos momentos, lo que es la historia de Jacob. Cuando él quiere tomar la bendición de su padre. Sabemos nosotros que el hijo predilecto de Isaac era Esaú, que él era un cazador. Y pues era muy varonil, fuerte, ¿verdad? Y a su padre Isaac, pues, pues era su preferido. Tenemos el ejemplo de Jacob, que era el hijo menor y que era el preferido de Ribka o Rebeca. Entonces, al momento que ella sabe, ¿verdad?, que se va a dar la cobertura, y es una historia que todos conocemos, ¿verdad? Pero aquí en esta historia hermosa, vemos que Esaú ya había perdido la primogenitura porque se la había cambiado a su hermano Jacob por unas lentejas, ¿verdad? Él tenía hambre y dijo, yo quiero las lentejas, y dijo Jacob, bueno, si quieres las lentejas, entonces pues dame tu primogenitura. Y entonces Esaú dijo que sí. Quizás a lo mejor ni siquiera lo pensó, pero él dijo sí, adelante, y pues perdió en ese momento la primogenitura. Y fíjense nada más cómo son las cosas. Jacob sí la valoraba. Jacob valoraba la primogenitura y entonces el Eterno se la dio. De repente uno puede decir, bueno, pues, ¿por qué a Jacob se la dio y no a Esaú si Esaú era el primogénito? Pero aquí vemos que Jacob ya la había ganado, la había arrebatado, y el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. Entonces, en el momento en que Jacob arrebata lo que es esa verajá, esa primogenitura, cuando Isaac ya iba a dar su bendición porque estaba a punto de morir, cuando su esposa se da cuenta de eso, sabemos todos que Jacob va e inmediatamente obedece a su madre, se viste como su hermano Esaú para hacerse pasar por él y poder así también llevarle el guisado que su padre le había solicitado a Esaú. Le gana una vez más Jacob, obedece a su madre y se va delante de su padre. Y Jacob le habla, le dice, padre, aquí está el guisado que me has pedido. Cuando Isaac lo escucha hablar, dice, es la voz de Jacob, pero también lo huele. Lo huele, dice, pero es el aroma de Esaú. Entonces, Jacob recibe la bendición de Isaac. Isaac sabía que no era Esaú, porque él se dio cuenta de que pues era la voz de Jacob. Pero él vio que le estaba ofreciendo lo que él había solicitado. Él estaba llevando el guisado y se había presentado como Esaú. Y su padre Isaac no era un tonto, tampoco. Entonces aquí el Eterno hace lo mismo. Él sabe que nosotros no somos Yeshua. Él sabe, Adoní sabe, que nosotros estamos bajo el talit. Estamos ahora sí que resguardados en el talit, cubiertos, para que el Eterno nos vea como su hijo. Pero sabe Él que nosotros no somos su hijo.
No somos su hijo en el aspecto, todavía estamos en el proceso, ¿verdad? En el proceso de ser perfeccionados, de poder ya manifestar la luz, el amor y el espíritu que la novia, los santos vencedores van a manifestar. Estamos en ese proceso. Pero de cualquier manera, por eso requerimos precisamente la cobertura. Si no, no la ocuparíamos, ¿verdad? La cobertura. Pero en esa situación, el Eterno, que sabe todo, sabe que nosotros no somos Yeshua, pero sabe que nosotros nos estamos presentando como Yeshua. Estamos revestidos de Yeshua. Estamos haciendo lo que Él, o procurando hacer lo que Él quiere. Estamos procurando llevar ese guisado, esa comida delante. Estamos procurando dar lo que Él quiere, así como Jacob, le dio a su padre, antes de que recibiera su bendición, lo que él estaba solicitando. Entonces nosotros lo hemos visto aquí en la Keilah, cuando todos estamos cubiertos por el talit. Es hermoso, la verdad, cuando todos estamos cubiertos por el talit y no sabemos quiénes somos. Volteamos hacia los hermanos y no sabemos quién está detrás del talit. Pero sabemos que está un hermano, eso es lo que sabemos. No sabemos cómo se llama en ese momento porque está cubierto y son muchos hermanos en la Keilah. Pero sabemos que hay un hermano, sabemos que está un hermano que representa el cuerpo de Yeshua, ¿verdad? Y así también el Eterno sabe, porque estamos nosotros cubiertos, y aunque cuando nosotros le hablamos a Él escucha la voz de nosotros y nos identifica. Y dice, bueno, tú no eres Yeshua, todavía estás en el proceso, ¿verdad? Pero hueles a Yeshua. Tu aroma es Yeshua. Yeshua, recordamos que es el perfumado. Y el aroma de Yeshua es el que el Eterno huele. Y es con lo que Él se queda y con lo que estamos haciendo. Si nosotros estamos en la alianza de Yahweh, si estamos procurando guardar esa alianza, guardar ese Shabbat, guardar esas fiestas, procurando obedecer en todo lo que Él quiere, entonces estamos como Jacob delante de Él, tratando de ofrecerle ese servicio a nuestro Adón y esperando que Él nos vea como su Hijo amado. Aunque tenemos muchas faltas todavía, aunque estamos todavía en ese proceso. El sacrificio de Yeshua HaMashiach fue realmente vasto para poder eliminar, más bien cubrir cualquier falta, sea del tamaño que sea, no importa el tamaño que sea. Vemos a Rab Shaul como él mataba a los discípulos de Yeshua. Él creía que estaba haciendo lo correcto, pero cuando él se da cuenta que estaba en un error, cuando se da cuenta que realmente lo que estaba haciendo no era lo que el Eterno quería, pues allí fue todo lo contrario. Se convirtió, se transformó en un discípulo tan grande en el servicio a Yahweh, que nosotros todavía leemos sus cartas. Todavía nos estamos instruyendo con esas cartas de Rab Shaul, porque el Eterno lo cubrió. Cubrió sus faltas, que eran muchas, que todos los discípulos estaban completamente asustados de inclusive ir el profeta que el Eterno mandó cuando le dijo Yeshua, cuando le mandó que fuera con Rab Shaul para que le tocara sus
sus ojos y pudiera hacer tefila por él. Ese profeta le dijo, Señor, pero tú sabes es Saulo de Tarso. Sabes que es Saulo de Tarso y él está matando a tu pueblo, a tus discípulos. Pero el Eterno le dijo que fuera y que todo iba a estar bien. Entonces, de esta manera el profeta obedece a ese mandato que el Eterno le había dado, y Rab Shaul ahora pues queda completamente sanado, se da cuenta de su error, es transformado, toma la convicción de servir a Adonai, y aunque su trabajo, su caminar no fue fácil, fue uno de los más difíciles. Ha sido un ejemplo a seguir muy grande. En sus cartas que nosotros leemos, nos instruyen, porque es palabra de Yahweh, porque él tenía su Ruach HaKodesh y de esta manera pudo escribir lo que el Eterno quería que nosotros estudiáramos. Así como él, podemos mencionar muchos ejemplos, pero lo más importante es precisamente el poder creer. Creer en esa cobertura que el Eterno nos está permitiendo a través de la vida de Yeshua. Aquella vida que sí fue justa, que sí cumplió al 100% los 613 preceptos, ninguno lo faltó. Obedeció en todo lo que necesitaba obedecer para poder estar en el agrado de su Padre y poder hacer la obra. De esta manera, él decide Yeshua culminar y de esta manera es bautizado y hay un testimonio delante de las potestades acerca del hijo de Adonai, ¿verdad? Que se está bautizando, él está decidiendo por Yahweh, y en ese momento se escucha la voz desde el cielo y dice, este es mi hijo. En ese momento Yeshua es el contenedor donde habita la plenitud de la deidad. Y una vez él siendo ese contenedor, entonces es cuando él decide, después de terminar su ministerio, dar su vida por ti. Da su vida por ti sabiendo que tú ibas a decidir por él. Que aunque tuvieras muchas faltas, tú al final ibas a decidir por Yahweh. Y él iba a cubrir tus faltas, porque ibas a aceptar esa cobertura especial que no tiene precio, porque es la cobertura del Hijo de Elohim, esa sangre preciosa que se derramó, que nos está cubriendo y cubre una multitud de pecados. Entonces, qué maravilloso es que nosotros podamos cubrirnos, que el Eterno pueda tener a bien cubrirnos en esta fiesta de Yom Kippur y que nosotros podamos recibir esa cobertura. Que nosotros realmente nos reconciliemos con los que tenemos que reconciliarnos, que perdonemos también, aunque nosotros no nos hayan perdonado. A veces hay personas que dicen, bueno, es que él nunca me ha pedido perdón. Bueno, nosotros podemos perdonarlo, independientemente de que no nos pidan perdón. Porque quizás aquella persona a lo mejor nunca se dé cuenta de que está en un error, pero en nosotros está el poder perdonar. Porque si nosotros no perdonamos a alguien, es mucho estrés, mucho desgastamiento, no hay como estar bien con las personas y pues eso es lo importante, que nosotros podamos perdonar a aquellas personas que nunca nos han
pedido perdón, pero es precisamente para nuestro bien y aparte en obediencia a Yahweh, poder recibir esta fiesta de la mejor manera y poder tener ese privilegio de que el Eterno nos cubra una vez más nuestras faltas para poder renovar nuestra relación con Él. Si nosotros nos hemos sentido de alguna manera tristes o que hemos fallado en alguna manera, es tiempo de volver nosotros reconocer nuestro pecado, hablarlo con el Eterno, derramar nuestro corazón hacia Él y Él escuchará nuestra tefila. Entonces, en ese momento, cuando nosotros reconocemos el Eterno haciendo una decisión en convicción, un arrepentimiento que es un cambio, es una transformación en la cual el Eterno sabrá que nosotros realmente nos arrepentimos, que nosotros fallamos como todos, pero la diferencia es de que nos arrepentimos. Entonces en ese momento el Eterno nos cubrirá. Será como un borrón y cuenta nueva, volver nuevamente a caminar, a deleitarnos en su nombre, porque lo que el Eterno quiere es que nosotros, nuestras energías, todo lo que nosotros somos, nuestro alma, nuestro cuerpo, nuestro ser, todo, nosotros le podamos a Él, ahora sí que amar, podernos deleitarnos en Él, porque Él es el que llena todo nuestra vida. Entonces, en el momento cuando nosotros nos enfocamos en eso, en amarlo, deleitarnos, en gozarnos en su presencia, todo lo demás desaparece, porque nuestra atención no está en cuánto hemos fallado, sino nuestra atención está en deleitarnos en Él, en seguirlo conociendo, en seguir aprendiendo de qué manera nosotros podemos agradarle, qué es lo que le gusta al Eterno, cómo caminar con Él, caminar en su camino, cómo mantenernos fuertes, cómo ir adquiriendo sabiduría de la que el Eterno solamente puede darnos. Esa sabiduría que no viene del mundo, sino es la sabiduría de lo alto. Esos dones que el Eterno ha prometido. Toda esa bendición que es tan grande y que sobrepasa todos los tesoros del mundo. Lo que el Eterno quiere es que nosotros podamos estar completos para poder andar ese camino y poder llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? El poder ser un santo vencedor, el poder ser esa novia que se le ha permitido vestirse de lino fino. A nosotros se nos ha permitido ahorita, aunque no somos todavía, o no sabemos si seremos la novia, pero en este momento se nos ha permitido vestirnos de lino. Así como a la novia se le permitirá vestirse de lino. Y entonces, esa es la meta. El Eterno quiere que nosotros continuemos adelante. Por eso nos ha permitido ese cubrimiento. Nos lo ha permitido para que nosotros, con todas nuestras fuerzas, sigamos buscándole, sigamos enamorándonos de Él, continuemos adelante aunque haya dificultades, aunque de repente las cosas no sean muy fáciles, aunque se pongan piedras delante de nosotros, no nos dejen pasar. Aún con eso el Eterno quiere que nosotros continuemos adelante en pos de Él. Así como un novio cuando se enamora de una novia o un hombre de una mujer, o una mujer de un hombre, ¿verdad?
ese hombre pues va a hacer lo imposible por tratar de tener un encuentro con esa mujer. De igual manera, la mujer hacia el hombre. Cuando esa mujer está enamorada y dice, yo quiero tener un encuentro con él, y hace lo que sea para poder coincidir en un punto, para poder encontrarse con aquella mujer o aquel hombre que lo ha pues capturado, lo ha sorprendido en su ser. De esta manera, nosotros el Eterno nos invita a que vayamos en pos de Él, que caminemos el desierto cubiertos en Él, cubiertos para poder llegar a ser su novia amada, su esposa. Entonces nosotros podremos llegar a esa meta y podremos voltear hacia atrás y diremos, valió la pena. Podrás mirar tú y dirás, valió la pena todo ese esfuerzo, todo ese sufrimiento, toda esa lucha, todo ese vencer por este momento en que el Eterno me ha permitido ser ese santo vencedor, ser esa novia ataviada y dispuesta para su novio. Es el momento. Por eso, bendito Adoní, porque nos ha permitido su cobertura, la cobertura que no tiene precio, la cobertura con la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach, el Cordero de León que cubre el pecado de todo aquel hombre y mujer que en él cree, que cree en su Hem-Bejesed, en sus promesas, cree en que Él es fiel y verdadero para poder no olvidar, sino cubrir en la justicia que Él en ese vehículo que Él nos ha dado para podernos mantener hasta el final, permaneciendo en su cuerpo, permaneciendo como uno solo en Ejad, para poder crecer juntos y de esta manera tomar esa novia amada dentro de su cuerpo, dentro de su Keila, dentro de esos testigos que se están forjando, a través de los cuales se manifestarán los santos vencedores. Entonces, pues, Ahim, Haverim, ha sido un gusto el haber estado con vosotros en esta tarde de Bamidbar. Espero que haya sido de edificación el volver a recordar junto con vosotros lo que son las promesas del Eterno, la importancia de esta fiesta que tenemos el día de mañana a las 7 de la noche. Entonces, recordemos todos traer nuestro talit, traer lo que es nuestro sentirnos en una conciencia, en un reconocer de nuestra ofensa hacia el Eterno y poder derramar en Él lo que es nuestro corazón para que Él nos permita ese cubrimiento y así también, como veíamos la otra ocasión que hablamos del tema de Yom Kippur, nos dice la Dabar acerca del ayuno, el ayuno que nos maneja Isaías 58, ¿verdad? Recordábamos que en algún tiempo el Eterno pidió el ayuno. Era un ayuno en el cual el pueblo obedecía y el pueblo lo hacía de una manera sincera. Pero ya después el pueblo lo empezó a hacer nada más por compromiso y al Eterno ya no le gustó eso. Entonces dijo, ya no quiero ese ayuno en el cual tú vienes a buscar tu propio interés. Quiero el ayuno que yo he pedido, que es un ayuno totalmente diferente al que tú
estás manejando. Vamos a leerlo rápidamente para poderlo recordar. Lo leo rápidamente. Nos dice así, si ustedes tienen su Dabar Kodesh, Isaías 58. Dice, clama a voz en grito, no te moderes, levanta tu voz como cuerno y denuncia a mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob su pecado. A mí me buscan día a día y les agrada conocer mis caminos, como si fueran gente de la virtud práctica, que la virtud práctica y el rito de su Elohim no hubiesen abandonado. Me preguntan por las leyes justas. La vecindad de su Elohim les agrada. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si tú no lo sabes? Es que el día en que ayunabais, buscabais vuestro negocio y explotabas a todos vuestros trabajadores. Es que ayunáis para litigio y pleito y para dar de puñetazos a malvados. No ayunéis como hoy para hacer oír en las alturas vuestra voz. ¿Acaso es este el ayuno que yo quiero el día en que se humilla el hombre? Había que doblegar como junco la cabeza, ensayar y ceniza, estarse echado. ¿A eso llamáis ayuno? ¿Día grato de Yahweh? ¿No será más bien otro el ayuno que yo quiero, desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas de yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo? ¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa? Que cuando veas a un desnudo le cubras y de tu semejante no te apartes. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahweh te seguirá. Entonces vemos aquí nosotros acerca de que sí se hacía el ayuno, sí lo pedía el Eterno, pero después reprochó que no se estaba haciendo las cosas como él quería. Él quería que se hiciera de una manera sin que nadie supiera y de una manera sincera. Doblegar su carne es como una práctica, pero que nadie sepa. Y ahora también nos habla acerca del ayuno, el ayuno en el cual se libera a esos cautivos del yugo. Dice aquí, desatar los lazos de maldad, dar libertad a los quebrantados. Partir el pan con el hambriento nos habla del pan espiritual, que es Yeshua. Compartir el pan a los pobres que también están sin Yeshua, o a los desnudos que no están cubiertos. Es más que nada, ese ayuno es el principal que quiere el Eterno. Si alguno de vosotros quiere ayunar, físicamente lo puede hacer, si ustedes quieren. Pero no, es importante, lo más importante es esto. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero aquí es muy importante no decirle a nadie lo que estás haciendo, sino que solamente el Eterno y tú lo sepan. Bueno, Ajim, pues toda rabá a cada uno de vosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de Bamidbar. Hag Sameach, Yom Kippur. Que esta fiesta de Yom Kippur sea de gran bendición para tu vida. Tenemos, en esta ocasión no va a haber programa de La Voz de mi Corazón, ya que va a ser fiesta, Kadosh, así que no va a haber programa de La Voz de mi Corazón hasta la próxima semana. Entonces, pues, les agradezco a cada uno de vosotros que nos acompañaron en esta tarde y pues, primeramente, el Eterno, si así lo permite,
Para la siguiente semana, de hecho, tampoco vamos a tener Bamidbar porque vamos a tener la fiesta de Sukkot. Entonces no va a haber Bamidbar, Ajim, Jabri. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bendiciones a cada uno de vosotros y Shalom Ubraja.